de televisión, mira. Ahora ya que se ve el counter, significa que estamos dentro. Bienvenidos a las dos, Ana María, Daliana, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora damos unos pocos segundos para que la gente vaya entrando. Yo voy a mirar en el móvil si funciona esto. ¿Cómo estáis? Bien, gracias, Doménico. Saludos a todos. Sí, muy bien, Doménico. Gracias por la invitación. Estamos muy felices de verte. Gracias a vosotros por estar aquí. Bien. Vamos a ver en Facebook cómo se ve. ¿Vosotros desde dónde os estáis conectando? Si las personas que van entrando ¿estáis ambas en Puerto Rico? No sé si estáis exactamente en la misma ciudad ahora mismo o estáis en ciudades diferentes. Creo que sí, que estamos las dos en Guaynabo. Eso es un pueblo del área metropolitana de Puerto Rico, cercano a la capital. De acuerdo, de acuerdo. Ya tenemos otra vez a Ana María, en el momento que hayas desaparecido. De acuerdo, de acuerdo. Tú también estás en Guaynabo, decía Daliana. Yo estoy cerca de Daliana, somos casi vecinas, sí. Estamos acá en el área de Guaynabo, en el norte, en el área metropolitana. Sí, estamos acá. Ya poco a poco van saludando, ¿eh? Hay Maricel Rossi que dice saludos desde Argentina, Mariana Murillo dice saludos desde México. Siempre me parece fascinante que el hecho que el idioma una, ¿no? Porque cuando hacemos algo en italiano es muy agradecido, pero obviamente siempre conocemos los lugares desde donde la gente escribe. En cambio, aquí me parece fascinante que yo aquí en Italia ahora mismo, vosotras en Puerto Rico, pero nos escriba una persona de Argentina, otra de México y a ver quién más nos escribirá. Qué bien, qué bien. Emocionados de estar comunicándonos con tantas hermanas y hermanos de Latinoamérica y de España y de todas partes. Pero qué bueno, qué emoción, qué emoción. Yo tengo que agradecer primero de todo a Daliana, porque Daliana me contactó, me escribió, me preguntó si podía estar interesado en mantener esta conversación y yo no tengo reparo en comentar que yo la verdad, mira, saludos desde Chile, de Carolina, no conocía todo este movimiento Montessori que está tan vivo y desde hace tantos años en Puerto Rico. Ahora mismo nos comentaréis vosotras algo más. Yo siempre he tenido la idea que en América Latina estaba muy activo. Cada año a Barcelona vienen desde México, toda la parte de Yucatán, desde Bariloche, Argentina, desde Chile, vienen formadoras a ayudarnos a impartir la formación para las personas de España o las personas que vienen en general en España, incluso desde Portugal, Italia. Pero yo la parte de Puerto Rico os digo que no sabía que había desde hace décadas este movimiento. ¿Por qué no nos comentáis algo más vosotras? Así que nos dais a conocer. Bueno, yo soy Daliana Suárez, yo soy mamá de estudiantes de Escuela Pública Montessori. Habemos familias de todo Puerto Rico que estamos, ¿verdad?, entrelazadas por este proyecto que está creciendo. Y como bien dijiste, con nosotros está la doctora Ana María García Blanco, que es la precursora junto con una comunidad aquí en Guaynabo, donde surgió la primera escuela pública Montessori. Quizá Ana nos puede contar un poco cómo surgió eso. Gracias, Daliana. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Ana María García Blanco de Puerto Rico. Sí, todo nació en una pequeña comunidad al margen del estado, Doménico, una comunidad que estaba en peligro de extinción, como en muchos otros países. Cuando las ciudades crecen, nuestras comunidades pobres están en peligro. Nuestra comunidad tiene una historia maravillosa que tiene sus raíces en el siglo XIX, con la liberación de los esclavos y el éxodo de España cuando la invasión norteamericana. Nacen estos bolsillos de comunidades a través de la isla que se crearon cercanos al cañaveral, y luego que se van los patronos, ¿verdad? Los dueños de las tierras, se queda la comunidad y se hacen estos bolsillos en las comunidades. Nosotros venimos de ahí, de una comunidad que sobrevivió el cambio de siglo, que se formó con la liberación de esclavos, con los agregados, con la migración, y sobrevive este proceso de urbanización en donde las comunidades pobres de la ciudad se sacan. Así que venimos de una comunidad de un espíritu fuerte. En la década de los 80 en Puerto Rico, muy interesantemente, al mismo tiempo que
que se invierte aquí muchísimo dinero de fondos federales en la escuela, no llegaba a las escuelas y se cierran muchas escuelas pequeñas. Nosotros venimos de ahí, Domenico, éramos una comunidad que se nos cerró la escuela, pero la comunidad fue bien sabia y resistió. La comunidad sabía que si perdía la escuela, perdía el barrio. Así es que nosotros venimos de ese movimiento, de una comunidad que resiste un cierre y se da a la tarea de buscar una escuela buena para sus hijos. Al otro lado de la carretera había una escuela Montessori que nos sirvió de modelo. Nos sirvió de modelo para nosotros, nos dimos a la tarea de mirar esa escuela. Varias familias de nosotros nos adentramos, estudiamos y entonces propusimos a la comunidad el modelo montessoriano que atendía entonces muchas de las cosas que nos acogían. Al nosotros abrir una escuela, comienzas con una escuela a donde regresan estudiantes que habían desertado antes, que no estaban en la escuela, que no tenían la preparación académica para su edad, etcétera. La violencia, ¿no? La invasión del narco. Cuando la escuela falla, entra el narco, porque tienen mercado. Así que nosotros estábamos batallando con grandes gigantes y encontramos el modelo montessoriano, que hasta entonces estaba en el sector privado. Nosotros decimos de una manera romántica, amorosa, que Montessori cruzó la calle. O sea, Montessori regresó en Puerto Rico al lugar donde Montessori había nacido, que era para las comunidades marginadas de la ciudad de Roma. Así es que nos une a Montessori eso, y Montessori se une a una lucha que tenemos en Puerto Rico, más allá del modelo montessoriano, una lucha por proteger la escuela pública. Nosotros hemos sido muy invadidos por el mercado, por todo este movimiento de la privatización de escuelas, del cierre de escuelas. Y entonces Montessori, que es muy atractivo a todo el mundo, ¿no? Montessori es gourmet. De pronto Montessori está al lado, junto a las luchas de las comunidades marginadas en Puerto Rico, diciendo, a mí no me cierran mi escuela y no me quitan Montessori, y nosotros necesitamos trabajar por la mejor escuela pública de un país. Así es que, en pocas palabras, de ahí venimos Daliana y yo. Yo tuve el privilegio de ser la directora de la escuela. Yo participaba de los grupos de jóvenes desde muy joven en la comunidad, y cuando la comunidad abre su escuela me piden que yo dirija la misma. Y Domenico, como era una escuela que venía de ser cerrada y de las controversias, ¿verdad? O sea, yo siempre les decía a mis hijos luego que ese fue mi primer trabajo, pero fue un trabajo que no competí con nadie, porque nadie quería ese puesto. Así es que fue bastante fácil lograrlo, y fue lo mejor que me pasó, porque entonces ahí fue que empezamos a construir esa escuela, la primera escuela pública Montessori del país, y de ahí nace entonces el movimiento del cual hablaremos más adelante. Mira, dijiste tres cosas que me parecen como súper interesantes, porque cuando dijiste que Montessori cruzó la calle y que se conectaba, ¿no?, a la parte como San Lorenzo en Italia, es algo que realmente es como Montessori que vuelve a casa. Te lo comento porque en España, y bastante menos en Italia, sobre todo en España, estamos viviendo un momento de boom desde hace, diría, 8 o 9 años, de vuelta a Montessori en las escuelas, pero es más bien una idea. Hay proyectos muy valientes con personas que se están formando, pero todavía no se ha creado un modelo como lo que habéis creado vosotras, y sobre todo todavía no llega a la pública. Estamos en esta fase en que todo el círculo empieza con una formación que suele ser muy cara, para luego entrar en una escuela que suele ser muy cara, a la cual pueden acceder solo personas con un poder adquisitivo muy elevado. Entonces, todo este círculo no permite que realmente toda la comunidad pueda acceder a este tipo de educación. Yo, como te decía antes, cuando hemos intercambiado unas pocas palabras, y a mí no me importa, yo no veo mal que se creen escuelas elitescas si se quiere crear una escuela que sea viable con materiales bonitos, pero la experiencia, por ejemplo, de Italia, tanto la de Montessori, tanto como la actual, que está en la pública, es una experiencia que realmente se puede hacer Montessori con barro, con agua, con pales de madera recuperados, con cajas. Entonces me gustaría hacer pasar esa idea que se puede. Y luego, incluso si hemos trabajado tan bien y la comunidad educativa nos ha dado apoyo,
llegan las cosas. Es más, cuando tú me comentabas que nadie quería hacer este trabajo, se me ha ocurrido una ponencia en que Graciela, una docente de Montessori que admiro mucho, que está en Bariloche con la comunidad mapuche de allí, decía, yo realmente estaba sola, me apoyaba toda la comunidad educativa, pero nadie competía, ¿no?, por ese puesto. Y es más, he tenido que deshacerme de tanta cosa que me iban regalando, porque realmente no me servía. Entonces era más un trabajo de quitar que de ir metiendo, porque ya había mucho. Todo el mundo quería regalar algo y no siempre servía, la verdad. Entonces es interesante este trabajo de seleccionar y ir haciendo poco a poco. Sí, sí. Es interesante, Domenico. Yo creo que en Puerto Rico ha pasado algo interesante, no solamente que Montessori cruza la calle, sino que cruza la calle a un lugar en donde hay un modelo de trabajo que democratiza la escuela. Un modelo que nosotros le llamamos, usamos los triángulos de María Montessori, lo dibujamos como un triángulo en donde en uno de los extremos está la colectividad, la gobernanza participativa, porque Daliana y yo venimos de una comunidad que se organizó para rescatar su escuela. Y una vez que fuimos entrando, cuando yo me senté en el escritorio de la directora, dije, no, yo no puedo hacer lo mismo que hizo la escuela vieja, tenemos que tener una gobernanza distinta. Y entonces hemos desarrollado lo que llamamos una gobernanza participativa, una gobernanza compartida, en donde hay una mesa redonda, hay un colectivo de trabajo en donde está representada todas las asambleas de la escuela, pero en sí mismo todas las asambleas también tienen su colectivo. O sea que tenemos muchas mesas redondas, Domenico, de las cuales entonces salen las decisiones. El otro extremo es Montessori, es la pedagogía Montessori, que nosotros llegamos a ella para salvar la escuela, Domenico. Nosotros sabíamos que teníamos que tener una pedagogía que no fallara al niño, que no fallara al joven, porque estábamos nadando contra 44% de nuestros niños nunca pasaban de sexto grado, o sea, nunca llegaban a la escuela superior. Y el otro componente, y ahí Daliana puede conversar mucho sobre esto, es el componente de la familia. Nosotros hablamos, Domenico, que nosotros matriculamos familias, no matriculamos niños. Entonces, la familia participa de la gobernanza de la escuela, la familia participa también del modelo pedagógico y lo hacemos accesible. La ciencia del desarrollo la compartimos con la comunidad, esas herramientas que hacen más felices a una madre, a un padre, cuando entienden qué es lo que está ocurriendo con sus hijos. Y lo otro que es muy importante, Domenico, cualquier puesto, plaza que aparece en la escuela, la comunidad de familias son los primeros candidatos para ocupar dicho puesto. Así es que hemos logrado en los últimos años contratar más de 300 personas todos los años para que sean asistentes de maestros, asistentes de guías Montessori. Y eso es, Domenico, no me canso de explicarte la maravilla que es, porque la escuela se compromete con el desarrollo socioeconómico de su comunidad. Y esa madre que llega, que muchas veces llegó voluntaria y luego fue asistente de guía Montessori, muchas de ellas regresan a la universidad. Y ahora tenemos 1% de madres y padres que son directores de las escuelas, maestros de las escuelas. Entonces, esa mezcla de maestros de afuera y directores de la comunidad ha sido una maravilla, Domenico, de transformación social. O sea, la escuela montessoriana pública está logrando tal vez el sueño de María Montessori, de que a través de los niños cambiamos el mundo. Hay personas que lo dicen y parece bien romántico y bien abstracto, y yo te digo, después de 30 años, que es bien concreto y existe. Y cuando tú tienes la pedagogía y el modelo de gobernanza y la respuesta de esa comunidad, tienes una comunidad que se transforma. ¿No? Sí. Daliana empezó como madre, ¿no? También. Sí, hay uno de los factores, ¿verdad?, que ha hecho que las escuelas Montessori en Puerto Rico crezcan a un paso firme, ¿verdad? Se han ido multiplicando y duplicando, ¿verdad? En el 2013 eran 25 las escuelas públicas Montessori.
En ese momento el departamento les dio el Ministerio de Educación creó lo que llaman una carta circular para gobernarlas y darles cierta autonomía. Desde que operó creando la Secretaría Auxiliar Montessori, es como una Secretaría Auxiliar en el Ministerio de Educación, en el Departamento de Educación. Desde que se creó esa secretaría, se duplicaron las escuelas en 4 años, o sea que hoy tenemos cerca de 50 escuelas públicas Montessori. Y hay algo que está detrás de todo eso. El momentum y el motor que tiene el proyecto para crecer es el convencimiento de las familias de que es el modelo que les sirve bien a nuestros niños y sobre todo que está creando ciudadanos con visión y sobre todo para la paz, que es algo que necesitamos mucho en Puerto Rico ahora mismo. La Escuela Pública Montessori es una escuela pedagógicamente montessoriana pura, pero a la misma vez tiene otros ingredientes o elementos, como decía Ana María. Las familias están enraizadas, es un modelo, ¿verdad?, de autogestión comunitaria. Cuando vemos que esas madres que llegan de voluntarias, y son madres que llegan de voluntarias porque ven en sus hogares cómo percola la cultura montessoriana en el hogar. Cuando tú tienes un niño de casa de niño que te dice, mamá, no me gustó cómo le hablaste a mi hermano. Se quedan pietrificados, ¿o no? Entonces, creo que hay hay cantidad de testimonios de madres que dicen, espera, aquí está pasando algo. Y cuando abrimos como un escaparate en nuestras escuelas, viene gente de todas partes del mundo a visitarnos y dicen, pero aquí hay niños. Es un silencio sepulcral, todo el mundo trabajando, concentrado. Parece que la escuela está vacía, pero están todos los niños bien ocupados. Son muchas cosas las que hacen que entonces las familias se acerquen a la escuela, las familias empiecen como voluntarias y las familias, personas que a veces han estado en el desempleo, reciban adiestramiento en filosofía Montessori, se conviertan en... Se ha bloqueado por un momento Daliana, a ver si vuelve. Pero decía una cosa súper interesante porque en verdad son una manera de llevarse de la mano, ¿no? Porque al mismo tiempo a la comunidad de madres y padres, la parte legislativa que a veces se infravalora, en verdad decía que se han duplicado, ¿no? En 4 años, si he entendido bien. Y la parte de que vayan a trabajar con nosotras, gracias, Daliana, has vuelto, ya te vengo. Estaba diciendo que me parece como súper interesante el tema que decías tú de la alianza con madres y padres, la parte legislativa y la parte de implicación, porque no nos olvidemos que María Montessori al principio no quiso ni siquiera ninguna maestra formada a la universidad, sino que contrató, entre comillas, la portera del edificio de donde los niños estaban allá, porque quería una mente despejada de cualquier prejuicio. Entonces, un padre, una madre que viene allí y hace de asistente, yo creo que realmente descubre la maravilla, que lo vive a través de los niños. Y la cosa que decías tú, Daliana, de escuchar, me ha pasado hoy, me asombra hasta yo que me debería de acostumbrar, pero no me acostumbro nunca. Había 2 niños solos y nosotros tratamos de que no estén tanto tiempo solos, ¿no? Estaban solos en la casa y todo el mundo fuera con un sol que era increíble, estando ya en octubre. Le decía, ¿no queréis salir fuera? Estaban haciendo una partitura musical porque habían creado un pequeño grupo. Y digo, ¿por qué no salís? Así estamos juntos. Yo pensaba, así os puedo ver. Aunque yo confíe en el niño, de todas maneras, después de un cuarto de hora, 20 minutos, pienso, ¿estarán bien? Entonces me asomo y me dice Jonah, me dice, pero nosotros nos podemos gestionar solos. Y yo me quedé así, que vale, entonces nos vemos después, pero en unos minutos si me alcanzáis yo me alegro. Entonces acabaron su tarea y se sumaron al grupo para luego hacer su espectáculo, crearon unos billetes para hacer fuera, pues increíble. Pero estas respuestas de responsabilidad, de conciencia, de estar presente en el lugar con tus amigos, con tus amigas, estando dentro de un sistema de reglas compartidas, ¿no? En esta sociedad por cohesión que decía María Montessori, a mí no me deja de asombrar. Me imagino que un padre o una madre que acaba de contactar con esto no cabe en sí del asombro, ¿no? Porque no es fácil entender esto.
Tenemos todo un relato de que los niños solo no pueden y aceptar que pueden, y es más, que pueden prescindir de nosotros, cuesta la vida, aceptarlo y luego llevarlo, ¿no? Decir, yo soy no sé, un mediador entre el ambiente y el niño, pero no soy ni de lejos un ser tan protagonista ni necesario en este ambiente, si el ambiente está bien preparado. Domenico, y el efecto que eso tiene en términos de transformación comunitaria, porque esa mirada que cambiamos, esa mirada al niño que se cambia, también es un cambio de visión de mundo. Empezamos a mirar las cosas de otra manera, no es solamente la educación de mi hijo, es la educación de todos los niños, es la educación de la comunidad, es que todos nos necesitamos, es que todos aportamos, es que estamos juntos, es que nos tenemos. Entonces empieza a haber otro tipo de discurso. Daliana menciona el hecho de cómo este ciudadano que se va forjando, que se va formando, es un ciudadano diferente, es un ciudadano que es capaz de construir lugares de paz, de tranquilidad, de poder bregar con las diferencias de una manera saludable, etcétera. Entonces, ahí se encarna esos principios de María Montessori que parecían sueños por los cuales se le consideró tantas veces para el Premio Nobel de la Paz, porque es que esa pedagogía lleva a la paz. Nosotros siempre hablábamos, los maestros y yo en la escuela, que fui muy privilegiada, Domenico, pudimos, por ser una escuela que nadie quería, los que venían a solicitar puestos a la escuela eran los egresados, los maestros jóvenes, los que nadie quería. Y entonces nos juntamos todos los que nadie quería y se hizo un sopón bien bueno, una gente maravillosa, o sea, bien preparados, entusiasmados. Si es que, nada, la historia está llena de todos esos sí, ¿verdad? De todas esas llegadas. Y se hizo una facultad muy fuerte, muy buena, que al día de hoy están ahí. Algunos de ellos ahora están dirigiendo escuelas, otros están enseñando en el instituto donde formamos maestros. O sea que ha habido se sembró en esa comunidad, sí. Justamente esto os quería preguntar. Después de esta fase, o sea, vosotros habéis empezado en los 90, ¿no? 1990, a hacer este movimiento de protesta para que se pudieran reabrir las escuelas. Conseguisteis una primera parte de profesorado, ¿no? En una, luego dos, luego tres. Me imagino que se fueron sumando a lo largo de las décadas incluso. Sí. ¿Cómo conseguisteis llevar la organización? Porque el tema de la formación del profesorado, por ejemplo, tanto en España como en Italia es un tema. Me gustaría saber de vosotras y luego yo os comento qué pasa en España y qué pasa en Italia, que son dos lugares que a pesar de ser cercanos y primos hermanos, no tienen la misma manera de formar a los docentes. Sí, Domenico, se juntan varias cosas y regreso a aquel comienzo de la escuela. Visualízanos, tuvimos una lucha comunitaria 3 años, de pronto tenemos la escuela. Entramos a la escuela y empiezan a llegar los maestros que luego se quedaron. Llevamos a la escuela la misma metodología de trabajo del barrio, la mesa redonda de discusión, conversación, estudio, reflexión, observación, evaluación. En esa mesa aprendimos mucho, Domenico, antes de llegar a Montessori y antes de llegar a la formación. Pero te traigo esto porque ese elemento de mesa redonda de ver a la maestra, al maestro como un profesional de la educación, como un experto de la niñez, una experta de la niñez y tener siempre ese respeto. Eso nosotros lo hemos llevado al centro de formación que hemos logrado tener en Puerto Rico. ¿Cómo pasó? Al principio, cuando empezamos, Domenico, yo no sabía que existía AMI, ni AMS, ni MACTE, ni todas esas cosas. Yo venía de la calle, aquí decimos de estar esplacado. O sea, no, aquí nadie tenía certificados de nada. Pero sí teníamos una metodología de trabajo en donde estudiábamos juntos. Llegaron a la facultad, llegaron maestras Montessori que salen de escuelas privadas que cierran por la crujía económica y se van al sector público y nos empezamos a educar unos a los otros. Domenico, era hermoso ver cómo los sábados nos reuníamos y conversábamos pedagogía. Aprendimos de una manera, ¿verdad? Como siempre habíamos hecho en la escuela.
Luego, cuando se empieza a poner grande el proyecto, nos dimos cuenta que necesitábamos ayuda de la gente y ahí fue que yo me adentré en el mundo de AMS y de AMI. Tocamos todas las puertas, Doménico, pero nos pasó igual que lo que tú decías, igual que a la comunidad, era un mundo inaccesible porque era demasiado costoso. Nosotros no teníamos plata para poder hacer eso. Yeah. Pero conectamos con un grupo bien interesante de Nueva York, unos profesores que venían de los 60 con una mentalidad distinta y se enamoraron de nosotros y hicimos acá un proyecto de formación bien rústico que luego se fue transformando y los maestros que esos profesores prepararon hoy día son los maestros que están en el instituto. Ahí se fundó entonces el Instituto Nueva Escuela, que es una organización sin fines de lucro que les sirve a las escuelas públicas en la formación de sus maestros. Entonces ahí nos adentramos en todo lo que era acreditarse. Estamos acreditados por todo el mundo y tenemos un personal dedicado a eso, Doménico, porque o sea, yo vengo del esplacar. A mí también me cuesta y a veces estamos en estos debates, ¿no? Y me imagino que los habéis vivido tú, vosotros también, Daliana, Ana María, que pasa que se encuentran y a mí me interesa muchísimo trabajar, hablar del trabajo, qué te pasó, la observación científica de qué pasó cuando acompañaste, proporcionaste un trabajo y no me gusta esta, en italiano se llamaría faida también, ¿no? Este momento de lucha entre familias, ¿no? Yo tengo la verdad y me parece extremadamente poco científico porque a medida que tú vas hablando, una persona te dice, llega a decirte porque sí, y el porque sí no tiene ese espíritu del científico del que hablaba María Montessori, y me alegro mucho de saber, no sé si esto lo hemos dicho antes de encaminar el directo ahora, pero yo estoy totalmente de acuerdo en la idea que Montessori es tan bueno porque tiene la observación científica, luego todas las neurociencias, las imágenes del cerebro que se activa nos han confirmado, ¿no? Las cosas que ella tan solo intuyó, porque es una intuición, no podía realmente tener la maquinaria que tenemos hoy en día. Pero cuando tenemos cosas que antes no sabíamos, incluso desde el punto de vista académico, cuidado, en el sentido de geografía astronómica o de capacidad de medir, y entonces que está muy bien ser riguroso en el uso de ciertos materiales y en toda la parte de marcos científicos y filosóficos, pero estoy de acuerdo con vosotras que hay que mantener esta apertura y escuchar profesionales de AMS, de IMI, de AMI, de Ópera Nazionale Montessori puede ser una manera de decidir juntos no quién tiene la razón, sino cuál manera es más funcional al desarrollo de esa niña, de ese niño, de esa persona, de ese ser humano, porque igual me funcionó antes, el año pasado, pero este año no arranca esta presentación, esta propuesta, porque hay otra persona. Nosotros estar vinculados, o sea, ser escuela pública, Doménico, nos ha enseñado mucho. La integración de los montessorianos a la escuela pública ha sido bien buena, porque nos lleva a eso que tú acabas de decir. Nuestro compromiso con cada uno de los 17,000 estudiantes que están en las escuelas públicas Montessori hoy día en Puerto Rico, cada uno de ellos. Nuestro compromiso es que esa persona tenga la mejor experiencia educativa, sea feliz, aprenda, sea exitoso y encuentre su vocación y la persiga. Esta mañana estaba yo reunida con un grupo de 8 estudiantes de la comunidad de Vieques. No sé si conoces Vieques, pero es una isla a las afueras de Puerto Rico, al este, muy, muy maltratada por la milicia. La usó los militares de Estados Unidos por muchos años. Tuvimos una lucha grandísima para sacarlos de ahí. Un pueblo que le hemos dado la espalda, Doménico. Las escuelas ahí, el porciento de deserción sobrepasa el 70%. Nada, para hacerte un cuento largo corto, empecé Montessori en Vieques y hemos podido rescatar 3 escuelas que habían sido cerradas en Vieques. Estoy reunida con un grupo de jóvenes que está soñando su universidad. Como ellos, cada uno de ellos hablando de su vocación y de su plan de vida. Entonces es un gozo ver cómo esta escuela va forjando, es la construcción de la persona se va dando. Entonces nosotros estamos al servicio de eso, Doménico. Aquí cuando venimos a la mesa nunca hablamos de tú eres AMI, yo soy AMS, tú eres
Es más, se integran maestras nuevas que no vienen de Montessori, que vienen tal vez de la educación especial o vienen, y las vamos integrando a esa conversación de observar, aprender, conocer el desarrollo natural de un niño. Entonces la discusión es muy de altura, Doménico, y nosotros no nos permitimos perder a un niño, o sea, se acabó la deserción. Así que... Me parecería, quería saber algo de Daliana, porque sé que Daliana tiene mucho que aportar, está como en un momento que está escuchando más, pero yo sé que además de participar al proyecto activamente, es madre, entonces tiene esta mirada que nos puede aportar, porque tiene que ser bien intenso, ¿no? Casarse con esta manera de hacer. Sí, ha sido una experiencia interesante. En esas mesas, yo participé de esas mesas que habla Ana María cuando tenemos que tomar decisiones con relación a uno de los niños, ¿verdad? Tenemos uno de los mandamientos nuestros es que no se quede nadie sin aprender. Y cuando vamos a tomar decisiones, y yo he estado ahí en esa mesa con algunas de mis hijas, se pregunta a todos en la mesa, ¿qué es lo mejor para el niño? Y así se da la toma de decisiones en términos del individuo, pero así en términos de la colectividad y lo que es este gran proyecto. Cuando yo he tenido que sentarme en mesas a intercambiar con familias en municipios bien distantes, o sea, tenemos escuelas Montessori en cerca de 23 municipios y ahí he hecho amistades, lazos de amistad, fraternidad, con familias que nos hemos visto por Zoom muchísimas veces o por la computadora, y cuando nos vamos a conocer, nos conocemos en una línea de protesta porque hemos tenido que protestar para defender nuestras escuelas. Luego del huracán María fue uno de los momentos más duros porque cerraron, claro está, las escuelas por la emergencia, pero el gobierno se tardó en volver a abrir las escuelas y por ahí había como una agenda de aprovechar la emergencia para cerrar escuelas y tuvimos literalmente que estrechar lazos con personas que no conocíamos y plantarnos frente a nuestras escuelas y exigir que reabrieran las escuelas. Y eso, pues ha sido, ¿verdad? No ha sido un camino fácil, ¿verdad? Pero nos mantenemos en esa visión de solidaridad, de esperar que cada vez más niños, más comunidades puedan transformarse como se han transformado ya 50 comunidades. Hay un relato que a mí me llama mucho la atención. Una de las escuelas, de las primeras escuelas que entró al modelo, que era un complejo de vivienda pública que se llama Luis Llorens Torres aquí en Puerto Rico, la manera en que se da la transformación de las escuelas no se convierten todas en todo el plantel Montessori de un día para otro. Es un proceso gradual. Se empieza casi siempre con 1 o 2 casas de niños y ahí según se van convenciendo, ¿verdad?, los docentes, porque requiere un sacrificio también del docente de adiestrarse y de todo el mundo convencerse de que el experimento funciona. Pues esto era una comunidad también bien golpeada por la violencia y habían 2 maestras de casa de niños que se lanzaron al experimento. Y cuando se daban las peleas en el recreo, allá iban todas las maestras a ver quién estaba peleando y rápido se dieron cuenta que las guías Montessori ya sabían, no, los míos no son. Y entonces así la comunidad dijo, espérate, pero aquí está pasando algo más que una forma distinta de aprender lo que es las destrezas académicas. Y entonces eso hizo que las maestras más reacias o que estaban más escépticas al cambio dijeran, sí, nosotros necesitamos culturalmente en esta comunidad esta transformación, y así por el estilo, pues las comunidades son las defensoras más fervientes de sus escuelas por esto, porque nos ha tocado, ¿verdad? Nuestros hogares
con el ejemplo que te dije de mi hija, de ya. cómo todos nos hemos reeducado en la gracia y la cortesía, en tratarnos, ¿verdad?, con compasión siempre. Y así, ¿verdad? Eso, nuestro sueño, ¿verdad?, es que cada vez sean más familias viviendo esto. Es muy, muy interesante el tema de poco a poco cambiar juntos, porque también en los relatos que hay familias que dicen nosotros a veces somos, el tema de que María Montessori decía la niña es la maestra, ¿no? El niño es el maestro, realmente es más, es algo más, ¿no?, que un eslogan. Además acaba de salir una biografía que se llama así, traducida en varios idiomas. Es interesante realmente el tema, porque realmente hay padres y madres, adultos en general, que le falta el aprendizaje. No es un problema, nos decimos siempre a los niños, porque cuando comentas algo, la primera reacción a veces es como, me está regañando, porque estamos tan acostumbrados a regañar y ser regañados, y yo digo, no es un problema, simplemente has pensado en esto, ¿no? Y hay adultos que interrumpen, que se solapan las conversaciones, que no se lavan las manos antes de comer, pasando de lo higiénico hasta lo social, hasta lo cultural, lo respetuoso. No se hacen preguntas de por qué hacen lo que hacen, por qué piensan lo que piensan. Y en cambio estos niños se convierten ellos en agentes educativos en sus propias casas. Son como un virus de los buenos, ¿no?, que te obliga a repensar tu forma de existir. Y es difícil, ¿no?, porque un adulto ya formado, ya con todos sus sistemas, sus herramientas, cuestionado por un ser que el adulto considera pequeño, ¿no?, pero en verdad ya lo tiene todo en su interior. Es duro, es duro. Yo tengo padres y madres que me tratan de comentar cosas en la puerta y yo allí una vez con un gesto, una vez con un... digo, no es el lugar esto para mantener esta conversación. O a veces estoy despidiéndome de un niño y el padre entra, la madre entra en una conversación, bla, 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 y digo, perdona un momento, estoy terminando de hablar aquí, ¿no?, con Isabella, un momento y estoy contigo. El hecho de que un adulto no tenga derecho a interrumpir una conversación entre un niño y un adulto que está en un momento agachado hablando, esto ya es chocante para algunos, porque no lo habían experimentado nunca. En nuestra escuela se adiestran a los papás, ¿verdad, Ana? Recibimos desde que nos matriculan, nos dan varios seminarios y varios talleres cada semestre sobre filosofía, sobre metodología, sobre currículo. Hay una actividad lindísima que vamos en la noche y nuestros niños nos presentan materiales a nosotros. Entonces, los adultos nos tenemos que comportar con el mismo código de conducta al que se somete un niño, ¿verdad? Todos los días. Así que uno aprende a maravillarse. Cuando yo recibí esa presentación de las fracciones en taller 1, ¡wow! Me voló la cabeza. Decir, Dios mío, ¿por qué nadie me pudo presentar a mí las fracciones de esta manera? Quizás no hubiera estudiado lo que estudié, por ejemplo. Pero así, entonces, pues las familias, esa semillita se va sembrando, ¿verdad? Es un poquito de evangelización, digamos, de la familia en lo que es esa vivencia, ¿verdad? Vivir un nuevo modelo, ¿verdad? Para todos. Compartido una foto para que podamos ver algo, ¿no?, de tanto trabajo. Y entonces esta es una de vuestras escuelas, ¿verdad? Sí, esta escuela es en Aybonito, es en la parte central de la isla, una montaña preciosa. Esa escuela se llama Segunda Unidad Pasto y está en el barrio Pasto, en Aybonito, un barrio que tenía una pobreza de sobre 45% de nivel de pobreza y de desempleo en la comunidad. Y tenía un problema de narcotráfico muy grande. La escuela se estaba vaciando de niños, no había niños en la escuela, había bien poca matrícula, había como 98 niños. Para mí son un montón, pero para el departamento era un número perfecto para cerrar la escuela. La comunidad se organiza, resiste al cierre y abre su escuela y la transforma en Montessori.
Esa maestra que ves ahí, Yolanda Latorre, fue la fundadora de Montessori allí en El Pasto. Una cosa hermosa, si ven los muebles que están rodeando el salón, el ambiente, esos muebles fueron construidos por las manos de los artesanos de la comunidad. Y poco a poco fuimos habilitando los salones con material que la misma comunidad estaba regalando, de árboles de la comunidad, madera de la comunidad, artesanos de la comunidad. Y Domenico, me encanta que hayas puesto esta foto porque de ese espíritu de voluntariado y de generosidad que tuvieron las generaciones de los abuelos, los tíos, los padres, para construir la escuela de sus hijos, nació una idea que ahora se transforma en un proyecto económico para la comunidad. En la comunidad ha habido un centro de rehabilitación para los drogadictos, ¿no? Para los adictos. Ya la escuela no tiene un problema de adicción, así que ese centro no tiene clientela. La comunidad pide el centro y lo ha transformado en una fábrica de materiales Montessori en el corazón de la montaña de Puerto Rico. Así es que esa historia me parece que recoge el espíritu de lo que este proyecto está queriendo lograr en cada una de sus comunidades, que es una transformación que va más allá de la transformación académica excelente que ha habido, de la cultura de paz que mencionaba Daliana, de la participación de familia, y se compromete con el desarrollo socioeconómico de su comunidad, ¿no? Una escuela que no logra que su comunidad esté mejor, pues no estamos haciendo bien la tarea, Domenico. Así que qué bueno que pusiste esta foto porque esto está en el corazón del proyecto y de lo que ha logrado Montessori en Puerto Rico. Y a mí me parece genial la idea que toda la comunidad participe, porque realmente, según donde, en Italia, para comentaros que hay por aquí, hay una formación y hay un convenio entre el Estado italiano y un centro de entrenamiento de aquí, que es Opera Nazionale Montessori, el que fundó la misma María Montessori, que obviamente se cerró durante el fascismo y luego se volvió a abrir. Entonces, una persona que se capacita, siempre a nivel bastante formal, ¿no? En el sentido que hay que apuntarse, que la elección no hay ese espíritu. Y os tengo que decir que la formación tiene un coste, pero no es inabordable para una persona. Se puede hacer el sacrificio, se puede una persona durante un año formar varios fines de semana hasta luego lograrlo. Y me parece bien porque tiene como un filtro de motivación. No cualquier persona puede empezar a partir del poder de convocatoria que tiene Montessori. Y esa es una manera bonita de entrar y luego van a la pública. Y entonces, como vosotras, según donde, algunos con más o menos recursos, de todas maneras, no hay todos los recursos de una privada. Seguramente el entorno sea muy diferente, yo esto lo entiendo, pero el hecho de poder hacer, me lo invento, cilindros sonoros, en lugar de pagar un material por un productor, 60, 70, 80 dólares, un material que realmente son botellitas con piedras, arena y cualquier otra cosa que procure sonidos para hacer un emparejamiento, eso es algo que en Italia ya se entendió. Entonces hay una gran experiencia de hacer trastes geográficos, de hacer tanto material bonito que se puede hacer y que deja una impresión en una niña, un niño encarna. Y en España, en cambio, estamos todavía, según quién, por un lado en la parte más elitesca o elitista, en que se procura esta postal, ¿no? Estos ambientes diáfanos, con tanta madera, exentos de plástico, que salen súper bien en una foto, pero no siempre son tan funcionales, porque son espacios muy grandes, con muy pocos niños, incluso hay aulas y espacios diferentes. Y aunque haya 3 maestros para 20 niños, realmente hay 5 espacios y los niños se van perdiendo si te pierdes los descubrimientos y no puedes acompañar. Son cosas que desafortunadamente se están dando y luego hay proyectos muy valientes en la pública, que los hay, pero que no son Montessori pura y entonces están todavía en una fase muy primordial de entender que si quieren Montessori, que si quieren Reggio Emilia, que si quieren Steiner, Waldorf, como quieran llamarlo, y entonces todo esto procura que haya cierto caos, cierta forma caótica en los adultos que tienen que dejar de hacer lo que han hecho hasta ahora en la pública, pero no, que no acaban de aprender el cómo. Y toda esta confusión realmente se transmite a los ambientes
y se transmite en el interior de los niños, porque hay maestros que no saben muy bien cómo quieren que se dé un aprendizaje. Es más, crean un ambiente y al año siguiente están en otra escuela, porque estaban de sustitutos. Y el nuevo profesor, la nueva profesora que llega, no está implicada, como comentabais justamente vosotras, con el proyecto. Era un año nada más, y quien llega se encuentra un montón de materiales y allí así aparecen desafortunadamente materiales preciosos como los triángulos constructores que se convierten en tagrams y el sistema decimal que de repente el 1000 se convierte en el 1 y el 1 se convierte en algún décimo, no se entiende nada o quedan allí a tomar polvo. Y entonces es una pena que todavía no se haya podido formalizar ni a nivel de adestramiento, ni a nivel legislativo, ni a nivel de implicación de las familias. Hay estas tres vertientes que ojalá podamos copiaros en el sentido bueno el modelo, porque me parece un modelo de éxito, ¿no? Porque todo es un proceso, no consigues en un año crear esto, vosotros lo habéis bien dicho, ¿no? Esto tarda décadas, tenemos que sembrar ahora y no vamos a ver nosotros este árbol que se vaya a dar, o lo vamos a ver dentro de muchos años. Sí, yo creo, Domenico, que nosotros, o sea, eso que tú describes es un reto real y lo llevamos a conciencia. Nosotros trabajamos dentro de un sistema público enorme, con todos esos problemas y los problemas que genera la burocracia. Yo creo que lo que nos ha ayudado a nosotros es la metodología de comunidad y de mesas redondas. O sea, todos nuestros maestros participan, nuestras maestras, de mesas redondas semanales, de diálogos de pedagogía, de diálogos de lo que decía Daliana. Cómo yo me aseguro que ningún niño se me quede sin ser exitoso, sin aprender, sin estar bien. Esa es la pregunta de esa mesa. Pero al tú reunir a esa facultad, eso te ayuda, Domenico, a mantener la cultura, a mantener la filosofía, la pedagogía. Cuando llega la maestra nueva, llega a esa cultura de diálogo, de científicos hablando juntos sobre la niñez. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a poder sobrevivir en la pandemia y que nuestros niños estén recibiendo cada 2 semanas sus cajas viajeras, que tal vez, no sé, Daliana, si quieres contarle un poco sobre la caja. Adelante tú, Ana. Esta estructura que te hablamos, que se da en la escuela, de los círculos de trabajo, de la colectividad, de la conversación perenne de los maestros sobre los niños, se está llevando a cabo de forma virtual, así mismo como estamos nosotros aquí ahora. Y hemos podido mantener el proyecto de Montessori en casa vivo. En cuanto nos dimos cuenta, en cuanto nos encerraron en marzo, activamos los lazos, lo que hablaba Daliana, de esa comunidad que se reúne, esos 50 directores y ellos a su vez con su facultad y los círculos y las familias, etcétera. Y se desarrolló la plataforma de Montessori en casa para poder contrarrestar lo que proponía el gobierno. El gobierno propuso computadoras que nunca llegaron, pero las propuso y propuso todos estos módulos que recibían los niños y llenaban bolitas. Nosotros sabíamos que eso no podía ser. Y entonces cada niño recibe de su maestra esa cajita viajera que su asistente y la maestra, y han desarrollado unos materiales, Domenico, con cosas de la casa, con reciclados preciosos, maravillosos, que después te podemos compartir algunas fotos. Un poco nuestro lema es que si cada maestra se ocupa de que esos 20 niños y niñas continúen su proceso educativo y su proceso de construcción personal, estamos bien. Cada maestra se ocupa de esas 20 familias. Entonces hay una serie de elementos de ese Montessori en casa, esos encuentros de familia, esa llegada de la cajita. Hemos hecho lo que llamamos compañeros de camino, Domenico, que hicimos un estudio de cada ambiente y aquella familia que no tiene internet puede ser compañera del camino de una que tiene, y entonces esos lazos que describía Daliana ahorita, cómo se han fortalecido durante esta pandemia para que todos los niños reciban lo que necesitan. Mira qué bien, os estoy proyectando una de las intervenciones, porque hay muchas, las iremos leyendo algunas, de Begoña Torre Terrón López, que conozco además, que se estuvo formando en Barcelona,
que dice, qué buena idea, las cajas viajeras, fantástica labor, eso se consigue con educación Montessori en comunidad. Me encantaría que se viralizara, ¿no? Una idea así como la vuestra, porque me parece una manera en que tú piensas, esta caja ha sido preparada por mí. Mi maestra la preparó pensando en mí. No es una ficha digital, no es algo que el gobierno bajó a los maestros y a los maestros no les gusta y yo la tengo que recibir sabiendo que ya no le gusta a nadie y tampoco me va a gustar a mí, por supuesto, porque no hay pasión, no hay amor detrás de la preparación de este material didáctico. Una pena que me moví de habitación y no tengo los materiales que me envió la guía de mi hija, pero yo que tengo una niña en tercer nivel de taller 1, recibí unas estampillas, recibí unas fichas para que ella practique su multiplicación, recibí una hoja de cotejo de la multiplicación, un tablero de dedo de multiplicación, las figuras, ¿verdad? Los símbolos gramaticales para identificar las partes de la oración. Recibí también algo que me lo explicaron mis hijas mayores, que estudiaron también Montessori. Me dijo, mamá, esto es para presentarle los probetas. Es que ya mismo viene por ahí la división. Y yo, ok, pues ya sé qué es esto. Nada, entre las guías y las asistentes, ellas estuvieron semanas preparando, laminando papeles, hasta enviaron, ¿verdad? Porque hay niños que no tienen cuaderno, no son las mismas condiciones, pero hasta le enviaron a todas las familias un pedazo en blanco de papel laminado que puede servir como una pizarra blanca, ¿verdad? Para escribir con marcador. O sea, recibimos un abrazo, ¿verdad? La niña, fuimos en el automóvil a buscar la cajita. Y ya tú sabes, la niña cuando vio a su guía entregarle eso por la ventana del carro, fue un momento muy lindo. Yo con los ojos aguados, viendo ese encuentro, ¿verdad? Ellas no se veían físicamente desde marzo, así que fue algo muy lindo. Me alegro mucho. Y Begoña siempre que nos preguntaba cómo se llama el nombre de la escuela, pero es una red, ¿verdad? Es Instituto Nueva Escuela. Instituto Nueva Escuela, sí. Y puede escribirnos ahí, y ahí nosotros podemos conectarla con la red y hacerle, nosotros creemos que nosotros hemos recibido un regalo muy grande, Domenico. Así que todo lo que hacemos bajo esa sombrilla del regalo que nos hizo María Montessori y que nos hace toda esta comunidad todos los días, eso es para la humanidad. Así es que podemos compartir libremente todas esas ideas y como tú dices, si empiezan a haber cajas viajeras viajando por todo el mundo, pues eso nos une mucho a todos los niños del mundo entero. Así es que, claro, que nos escriban y las ponemos en comunicación. Yo os he etiquetado en el post, así que en el post de este video, pero también en el post del cartel a este directo, vais a encontrar a la etiqueta de Instituto Nueva Escuela, lo puse por Instagram, lo puse por LinkedIn, lo puse por todas partes, así que me encantaría que os pusieran en contacto y ya está, porque realmente este es el tema. Yo digo siempre, a propósito de contrastes geográficos, digo siempre, a nosotros nos gustan los archipiélagos, ¿no? Las islas, y este tema tan divisivo, ¿no? Entre escuelas es totalmente árido, no sirve de nada. En cambio, esta idea de que vosotros en Puerto Rico, yo en España, otra persona que igual puede estar en Argentina, no lo hemos leído, pero por aquí, aparte que muchas personas súper entusiastas que decían que viva Montessori, pero nos saludaban desde Argentina, desde Chile, desde Perú. Alguien preguntó cómo se puede capacitar, cómo puede tener un programa de adiestramiento en Montessori en México. Y la verdad que hay diferentes centros. No sé si vosotros conocéis alguno en concreto, pero yo más allá de los de AMI, Asociación Montessori Internacional, no conozco. Sé que hay muchos en Chihuahua, en Yucatán, pero no sabría aconsejar uno, la verdad. Sí, yo creo que nos podemos escribir y podemos ponernos en comunicación. Durante la pandemia ha sido interesante porque hemos comenzado a trabajar con comunidades en Ecuador que nos conectaron y estamos haciendo cosas juntos desde Ecuador a Puerto Rico, o sea, que nos escriban y esta red se ha puesto grande después de la pandemia. Mira, saludos desde Guatemala ahora mismo. Se siguen sumando países, qué ilusión. Domenico, no sé cuánto tiempo nos queda, pero sería interesante que Daliana pudiera compartir con nosotros lo que ha hecho Montessori en Puerto Rico. Montessori
¿verdad? Para mucha gente es la escuela maravillosa a la cual fue mi hijo. Como tú bien dices, nosotros en un sistema que separa las escuelas, se ha creado un archipiélago de escuelas, una comunidad de escuelas, y se ha convertido, Montessori se ha convertido de ser un proyecto, como tú bien reconoces, elitista, accesible solamente a alguna gente, se ha podido llevar al sector público. Y dicho sea de paso, los compañeros y compañeras de escuelas privadas en Puerto Rico han sido extraordinarios con nosotros en esto, y generosos, y son parte de nuestra facultad. O sea, aquí no estamos hablando de escuela privada o pública, sino de un movimiento para proteger el acceso a una buena educación para todos los niños de Puerto Rico. O sea, que de pronto Montessori se ha convertido en parte de las controversias de política pública. Sí, ahí, Daliana, si nos quieres explicar la lucha de cómo nos convertimos en una secretaría, en una ley, y cómo en medio de la pandemia estuvimos protegiendo el proyecto. Daliana es protagonista de esa historia. Nosotros, pues nada, desde el 2018, diciembre del 2018, se eleva a rango de ley lo que se nos había dado esa secretaría que se nos había dado por carta circular, pero el gobierno se limitó a aprobar la ley y en su gigantismo y su típica burocracia y también la cultura de la educación tradicional, había un poco de falta de entusiasmo en cumplir lo que era un mandato de ley. Así que nos tocó a las familias hacer la debida fiscalización, hacer vigilias, etcétera, para defender lo que es el proyecto de escuelas públicas Montessori, al punto que estamos a 30 días de las elecciones generales aquí en Puerto Rico y en los debates de los candidatos a la gobernación, pues varios de los candidatos se expresan como en la expansión del programa de escuelas públicas Montessori como algunas de sus propuestas. Claro que nosotros, las familias, estaremos aquí pendientes de que cumplan, ¿verdad?, su palabra y que esa voluntad realmente se materialice. Estamos en el proceso de escribirle a todos los candidatos a la gobernación. Poco a poco nos hemos estado reuniendo con algunos de ellos, pero estamos en discusión pública. Continuamente la prensa ha estado muy pendiente de nuestra causa. Hemos sido muy vocales, como dice Ana María, hemos tenido que hacer vigilias, manifestaciones, vigilias por internet, hemos tenido que recurrir a todo, pero en ese sentido hemos tenido la visibilidad y hemos sido exitosos, por lo menos en defender lo que tenemos y por ir por más. Y ojalá podamos llegar nosotros también, porque yo creo en un movimiento Montessori en la escuela pública. En Italia ya es ley y entonces hay dos listados de maestros. Los que se capacitan y se preparan van a escuelas Montessori que tan solo aceptan, son públicas y entonces no se paga nada, pero tan solo aceptan profesores. Entonces se ha creado esta diferencia y entonces una persona que quiera hacer una escuela Montessori como proyecto tan solo de negocio no lo tiene fácil porque no tiene reconocimiento a través del MIUR, del Ministerio de Educación de Italia. Deseo muchísimo a España y a todos los países una organización a nivel de ley y que sobre todo se fomente, más allá de solo de conocerlo, que haya programas para tener acceso, que no sea tan cara la formación para los docentes, que no sea tan caro el acceso para los niños y las niñas sobre todo, que se cree este círculo en que nadie se queda fuera. En Puerto Rico es una combinación entre las asignaciones presupuestarias que le ha dado el gobierno para materiales y adiestramiento de maestros al instituto y sobre todo un movimiento de recaudación de fondos y fundaciones privadas, empresas privadas que también han visto el éxito del modelo y que son, ¿verdad?, los que dan ese fondo de becas para los guías poder adiestrarse, viene de ahí, de esos fondos que recauda el Instituto Nueva Escuela. Mira qué bien. Y hemos llegado a las 9, que era la hora que nos habíamos dado. Yo Sí. os quiero agradecer muchísimo, la verdad, de haber estado aquí. Era una historia que yo no conocía y ahora me alegro de conocer. Me gustaría, os seguiré la estela, seguramente, miraré lo que vais haciendo porque me parece precioso, la verdad, es conmovedor, no sé qué decir, me quedo sin palabras porque es una historia tan bonita
y es una historia de trabajo, me parece, me gusta mucho cuando Ana María dice que más allá de la visión, yo qué sé, cómo decirlo, naif y romántica de Montessori, toda esta parte de trabajo es algo en el cual, insisto, yo también es un trabajo muy duro, muy intenso, y se puede hacer día tras día, poco a poco, que uno no se desanime, pero tampoco piense que todo se reduce al éxito académico, a los materiales. Estos son un medio, en ningún momento son un fin. Y entonces no se trata de aprender a sumar, a restar, a dividir y multiplicarse, no se trata de aprender cuál es tu vocación, saber por dónde tirar. O sea, esta página se llama Diamond Montessori porque el Diamond viene a ser como los cristianos dirían un ángel de la guarda, pero también se podría decir el maestro interior, como lo llamaba María Montessori. Tiene muchos nombres, pero es esta voz que le dice tira por ahí, ¿no? Y a menudo se suelen llamar caprichos o rabietas o de mil maneras los momentos en que un niño, una niña se resiste, yo no quiero hacer esto. Y la idea de poder dar la oportunidad a cada quien de conocerse y de no llegar, como a las veces pasa, que acabas el ciclo superior, no sé por dónde tirar, no sé qué universidad hacer, es un discurso que yo he escuchado muchas veces, no sé, tal vez me apunte a medicina o derecho o tal vez biología, dependeré de dónde me acepten. Esto en un entorno Montessori es absurdo porque tú sabes perfectamente, puedes tener un margen de maniobra, pero son vidas tan diferentes que es una pena, ¿no? No tener claro. Luego puedes cambiar de opinión, por supuesto, pero el hecho de no tener este diálogo, esta manera de poder llegar y debatir, incluso en una mesa redonda, pero antes que todo contigo mismo. Si no te conoces tú, ¿cómo te podrán conocer los demás? Sí, Exactamente. sin duda. Doménico, te agradezco en nombre de toda nuestra comunidad que nos hayas dado este foro y que nos hayas podido invitar a ser parte de muchos hogares, de muchas maestras y maestros y con pueblanos de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica muy especial. Te agradezco un montón. En Puerto Rico es su casa, estamos aquí. En cuanto nos dejen viajar, los recibimos y podemos caminar por estos campos que le hablamos. Esta es su casa y también para aprender de ustedes, para aprender del trabajo que cada una y cada uno. Sabemos que la lucha en todos los países se parece. Es una lucha de justicia, de igualdad, para llegar a la paz que todos estamos soñando, ¿verdad? Así es que te agradezco de corazón, Doménico. Me encantó conocerte, ya eres parte de la familia de nuestro movimiento, ya eres parte de nuestra red, así es que estamos aquí para servirle a todos los que nos escuchan. Ojalá podamos viajar, ¿eh? Muchísimas gracias también a ti, Daliana. Yo no os lo he comentado siquiera, ¿eh? Mi compañera, mi novia Irene, es venezolana además, y ojalá podamos viajar a América Latina pronto y dar esta vuelta tan bonita y conocer todo este continente tan bonito poco a poco. Daliana, muchas gracias por ponernos en contacto, ¿eh? Un abrazo solidario a todos. Muchísimas gracias y este video se queda aquí y vamos hablando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias una vez más, ¿eh? Chao. Un saludo a todos.